Pues buenas tardes, enhorabuena, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a iniciar orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios, que sea su Espíritu Santo el que me guíe en esta tarde a poderte compartir la palabra de Dios. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Pues Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta tarde oramos, Señor, ponemos este tiempo, esta prédica en sus manos, declarando, Señor, que seré guiado a través de su Espíritu Santo y que en esta tarde, Señor, esta palabra fortalecerá, restaurará, levantará, Padre, y sanará. Bendito Dios, yo oro que esta palabra impacte los corazones, Padre, que sea su misma presencia hablando al corazón de las personas. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pues en esta tarde yo titulé este tema, Ministrados para ministrar. Es importante que nosotros como hijos de Dios seamos ministrados por Dios. Tenemos que ser ministrados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí los ejemplos de lo que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice en Jeremías 29:11, dice la palabra de Dios, vamos a leer el 11, 12 y 13, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice en el 12, es donde yo me quiero enfocar: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El hecho de que nosotros seamos ministrados por Dios tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón. Dice aquí Dios que Él nos va a escuchar. Acuérdate que en el libro de Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La vida del cristiano tiene que ser ministrada. No podemos andar vacíos, no podemos ministrar a nadie si no estamos ministrados por Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos su voz, estamos siendo ministrados. Entonces acá lo que dice la palabra de Dios a mí me gusta mucho, porque dice: entonces me invocaréis y vendréis. O sea, tenemos que ir ante Dios, ¿verdad? Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, Dios siempre está dispuesto. Jesucristo siempre está dispuesto a ministrarnos. El Espíritu Santo también tiene una disponibilidad para nosotros. Ahora, ¿qué falta? Que nosotros nos dejemos ministrar por Dios. Y vamos a ir por favor al libro de Lucas 22:39. Aquí vamos a ver cómo de verdad yo encuentro mucho en la palabra de Dios, en la vida de los profetas, el ver cómo ellos ministraban a Dios. Pero de verdad el mayor ejemplo que a mí me gusta mucho es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de cómo Él ministraba al Padre. Imagínate, siendo hijo de Dios, de verdad que Jesucristo fue un propósito, un ejemplo tan grande para nuestras vidas, y a través de ese ejemplo nosotros lo tenemos que seguir. Escucha lo que dice aquí en el libro de Lucas 22:39, vamos a leer hasta el 46. Dice la palabra de Dios, dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Acá el primer punto que Jesucristo nos está diciendo: oren para que no entren en tentación. Dice que oremos, ¿verdad? Y sabemos que la oración es parte de la ministración. Si no hay una oración, no está siendo ministrado. Si no hay una oración, no puedes dar el siguiente paso.
Entonces dice aquí que tenemos que orar. Jesucristo lo está diciendo, no lo está diciendo una religión, no lo está diciendo cualquier hombre, lo está diciendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, orad que no entréis en tentación. Dice en el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Déjame decirte, mi amado, que cuando nos postramos delante de Dios, estamos ministrando a Dios. Si tú no te quieres postrar, si no quieres doblar esas rodillas al piso, yo sé que hay gente que no puede por la discapacidad, ¿verdad? Porque no se puede, pero habemos muchas personas que sí podemos. Tenemos que disponer todo nuestro ser. Imagínate, puesto de rodillas. Jesucristo oraba y es un claro ejemplo de que nos tenemos que postrar ante Dios y hablarle en lo secreto. De verdad, tenemos que quitar ese orgullo en nuestro corazón. Déjate ministrar. Doblega rodilla delante de Dios y vas a ser transformado. Vas a ser lleno de la plenitud de Dios. No nada más podemos, claro que sí es correcto orar y todo, pero si tú quieres aún entrar más en lo profundo, en lo secreto con Dios, yo te animo a que te postres ante Dios, ¿verdad? Nos tenemos que postrar, ¿para qué? Para fortalecernos, ¿verdad? Dice aquí en la palabra de Dios, dice que puesto de rodillas oró. Imagínate Jesucristo dando ese claro ejemplo. Y dice en el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De verdad, no hagamos nuestra voluntad. Déjate ministrar. No puedes pasarte toda una vida viviendo una religión. Los hijos de Dios tenemos que ser transformados. Tenemos que ser llevados más allá. Tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Tenemos que ser ese ejemplo para nuestra familia. Tenemos que ser ese ejemplo para nuestra familia. La salvación es personal, mi amado. Entonces acá dice, de verdad Jesucristo nos está diciendo, imagínate, Él decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Tenemos que ser ministrados por Dios, ¿verdad? Y dice aquí en el 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínate, Dios no dejó solo a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Le envió un ángel para fortalecerlo, porque imagínate lo que Él pasó. Imagínate llegar a una crucifixión. O sea, de verdad. Pero ¿qué hizo Jesús? Él nos dio un claro ejemplo de ministrar al Padre, de orar al Padre. Él sabiendo él que él no está solo, no estaba solo. Y dice aquí que Dios le envió un ángel, ¿verdad? Para fortalecerle. Y dice en el 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestra oración tiene que ser nuestra oración intensamente. Puedes hacer una oración tan sencilla de 2-3 minutos y ya. O sea, mi amado, Jesucristo se iba a orar y Él se iba a orar. Dice, hay otra escritura donde dice que Él se iba a orar toda la noche. Y nosotros no aguantamos ni 10 ni 20 minutos. Pero déjame decirte que cuando tú tienes la plenitud de Cristo, sí lo puedes hacer. Que no nos queremos esforzar es otra cosa. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad y ya no hacemos la voluntad del que te envió. Ahora es la voluntad del que te salvó. Ahora es la voluntad del que te creó. Ahora es la voluntad del que te dio esa promesa que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tienes que hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te tienes que dejar ministrar.
a través de la Trinidad. Entonces, acá en la palabra de Dios lo está diciendo. Imagínate la situación que se encontraba Jesucristo. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Vamos a seguir en el 45. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Muchas veces queremos que Dios nos ministre, pero durmiendo, en sueños. Y déjame decirte que eso es incorrecto. Nos tenemos que ministrar, oír la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos. Antes de que entres a tu aposento a orar, necesitas una palabra para oír la voz de tu Creador. Necesitamos escuchar una palabra, leer una palabra para oír la voz de Dios. Entonces te escuchas esa palabra y empiezas a orar sobre esa palabra y sobre lo que el Espíritu Santo va a poner en tu vida. Tienes que invitar al Espíritu Santo, tienes que darle los buenos días a Jesucristo, porque imagínate, hay uno que está intercediendo. No solamente dio su vida por amor a nosotros en la cruz, sino también está intercediendo por amor a nosotros. Y dice aquí en el 46, dice: y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orar para que no entréis en tentación. Mi amado, de verdad, es importante que estemos orando, que nuestra vida esté constante en la oración. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo 6:6. De verdad que es importante la oración. Es importante porque si nosotros no nos ministramos, no vamos a poder ministrar a nadie. Entonces necesitamos primeramente nosotros ser ministrados. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, dice en Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué? De verdad, qué palabra. Jesucristo lo está diciendo: déjate ministrar, cierra la puerta. Tienes que tener ese tiempo de intimidad con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y déjame darte una recomendación: cuando ores, cierra la puerta, que no haya distracciones, póstrate ante Dios y ministra. Déjate ministrar por el Padre. Olvídate del tiempo. Yo no sé si te vas a pasar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero déjate llevar por la administración del Padre. Cuando tú doblas rodilla delante de Dios, de verdad te estás fortaleciendo. Yo sé que te van a doler las rodillas, pero es un sacrificio, de verdad. Pero imagínate, vas a ser transformado, vas a ser ministrado para que tú puedas ministrar. ¿Y por qué dice cierra la puerta? Para que no te distraigas. En ese momento no estás para nadie más que para el Padre. No estamos para nadie en ese momento. Y mayormente si lo haces en la madrugada. Qué padre que te dejes ministrar por Dios en la madrugada. Que te acerques, que no te importe si está haciendo frío, que no te importe si a veces pensamos, no, pues es que no me va a escuchar Dios. Déjame decirte que si tú le buscas de temprano, lo vas a hallar, porque así lo dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí que de verdad, entra a tu aposento. Tenemos que entrar en nuestro aposento y orar al Padre. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Efesios 6:18. Dice aquí en la palabra de Dios en el libro de Efesios, a mí de verdad me encanta esta palabra. No sé, yo antes de que, pues cuando yo empecé a conocer de Cristo, yo no sabía cómo ministrar a Dios. Y yo veía cómo predicaban la palabra de Dios y yo decía, wow, ¿cómo le hacen, no? Mas sin en cambio ahora sé que el Espíritu Santo nos guía
Cuando a mí me invitan a predicar la palabra de Dios, déjame decirte que Dios me va ministrando. Yo no te puedo ministrar si Dios no me está ministrando. Entonces, de verdad, experimenta el poder de Dios. Si vas a ministrar, déjate ministrar primero, y cuando veas, Dios va a empezar a poner los versículos en tu mente. Y ya nomás es que tú lo empieces a desarrollar y hagas la voluntad. ¿Sale? Entonces dice aquí en el libro de Efesios 6, vamos a leer el 18 y el 19. Dice aquí la palabra de Dios, dice en el 18, orando en todo tiempo. Fíjate, la palabra de Dios nos está diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tiene que haber una perseverancia, tenemos que orar en el Espíritu, ¿verdad? Como lo dice aquí en la palabra de Dios, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice aquí el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Te imaginas? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, para que me sea dada palabra para predicar el Evangelio. O sea, nosotros que predicamos la palabra de Dios, tú que predicas la palabra de Dios, pues tenemos que ser ministrados. Tenemos que estar en una perseverancia en la oración. No te puedes salir vacío, te tienes que llenar primero y vas y le compartes a la gente, porque ya fuiste ministrado y ahora tú vas a ministrar. Entonces, qué padre lo que dice aquí, ¿verdad? En el libro de Efesios. Y dice en el 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Cómo vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a hablar siendo guiados a través del Espíritu Santo. De verdad, mi amado, yo te animo a que busques la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Él siempre está dispuesto. Tenemos que disponer nuestro corazón. Y quiero que me acompañes por favor al libro de Isaías 61:1, y esta palabra está bien padre, de verdad. Nosotros que estamos yendo a predicar la palabra de Dios, no sé, a mí me ha dado el convencimiento Dios, de verdad, y es muy padre. Yo me tomo de las promesas que están escritas aquí en la palabra de Dios, y yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque ¿sabes qué? Porque le buscamos con todo nuestro corazón, y de verdad que pues yo ya no me doy cuenta en que si me rechazan o no me rechazan. Yo cumplo con ministrar a las personas. Si las personas no quieren, si a Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, lo despreciaron, ¿qué me espero yo? Pero lo tenemos que hacer, mi amado. Tenemos que ministrar a las personas. Por uno, tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Por uno, por dos, por tres. Y déjame decirte que Dios no te va a dejar sin ninguno. Dios te va a poner uno, aunque sea, que sí te va a escuchar. Pero para eso necesitas ser ministrado. Y si no estás siendo ministrado, pues te va a ministrar la gente. La gente de lo que tiene te va a ministrar. Y no es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, seamos ministrados por la gente. De verdad. O sea, cuando tú entras al aposento, en tu cuarto, entras a orar al Padre, de verdad, Dios te va a fortalecer. Vas a tener para dar. Y lo más importante aquí es que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Dice en el libro de Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Déjame decirte que si tú vas a ministrar lo que dice aquí, que el Espíritu de Dios está sobre ti, necesitas ser ministrado. De verdad, necesitas ser ministrado. Yo puse acá unos puntos, de verdad, donde podemos ser ministrados. Yo apunté 10 puntos. Yo sé que hay más, ¿verdad? Y esta palabra es extensa, ¿verdad? Pero bueno, yo puse aquí estos 10 puntos bien importantes, que tenemos primeramente que oír la voz de Dios a través de la lectura. Escucha primero la voz de Dios. Yo no sabía, fíjate que primero empezaba a orar y después me vino a la mente, me reveló el Espíritu Santo que no, primero tengo que leer una palabra para oír la voz de Dios. Así empieza tu ministración. Escucha la voz de Dios a través de la lectura. El segundo punto, yo anoté que es la oración. Como lo dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que orar, es el siguiente paso, ¿verdad? Y el tercer paso es que nos congreguemos. Te tienes que congregar. Tú no puedes ministrarte solito en tu casa y decir, bueno, yo soy cristiano a mi manera. Tiene que ser a la voluntad de Dios. Si dice en la palabra de Dios, congregaos, pues nos tenemos que congregar. No puedes venir un domingo y 4 domingos faltar y después vienes y vas a andar predicando la palabra de Dios. Déjame decirte que no te va a servir. No te va a servir de nada porque no tienes a dónde invitarlos. Y si vienen tus invitados, van a venir, te van a buscar y no te van a encontrar. Y van a decir, bueno, ¿cómo es que me invitó y él no está aquí? Tenemos que tener una casa. Tienes que tener una casa a donde traigas a tus invitados, a donde traigas a los pies de Cristo a tus invitados, ¿verdad? Entonces nos tenemos que congregar. Y yo puse el cuarto punto, tenemos que adorar a Dios. Déjate ministrar en la adoración. Deja tus problemas afuera, deja tus problemas, deséchalos de tu vida y no te distraigas. Adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adóralo de rodillas. Póstrate ante Dios y vas a ser ministrado. Quinto punto es, alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo sé que pasamos por situaciones adversas, pero yo te invito a que alabes a Dios, de verdad. No menosprecies esa alabanza a Dios. En el sexto punto yo puse ayuna. Le decían a Jesucristo, ¿con qué se quita este género? Con ayuno y oración. Él nos da las claves, de verdad. Ayuna y vas a ver el poder de Dios. Vas a ser aún más ministrado. Lo que tú quieras hacer, grandes cosas, lo vas a lograr, pero necesitas meterte en ayuno. Detienes el alimento físico a tu cuerpo y te empiezas a alimentar de lo espiritual, que es la palabra de Dios. Y puse en el séptimo punto, póstrate ante Dios. O sea, deja el orgullo, póstrate ante Dios. No nada más los que pecan se postran. No, nosotros ministramos a Dios postrándonos ante Dios, ¿verdad? Puse en el 8, participar en la Santa Cena. Mi amado, si tú no participas en una Santa Cena, déjame decirte que no eres parte de. En la Santa Cena hay compromiso y en ese compromiso tú tienes que estar presente. Tenemos que estar presentes todos en la Santa Cena. Es para que tú adquieras un compromiso con Dios de decirle, Dios, aquí estoy dispuesto. Que se haga su voluntad en mi vida. En el 9 dice asistir a la oración. Tenemos que asistir a la oración. En la iglesia hay un día de oración, hay un tiempo de oración.
Si no nos estamos siendo ministrados en la oración, de verdad, mi amado, para un crecimiento necesitas asistir a la oración. Y por último, yo puse en el 10 el servicio. Sírvele a Dios. Si estás en algún ministerio, que te ministre primeramente la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que tú puedas servir conforme a la voluntad de Dios. Mi amado, que Dios te bendiga mucho. Déjame orar por ti en esta mañana, poner este tiempo en las manos de Dios, y de verdad yo te animo a que busques la presencia de Dios. No ignores la presencia de Dios, porque si nosotros ignoramos, Él un día nos va a ignorar y va a decir: ni te conozco. Él nos ha dado todo para poder ser ministrados. Pues Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta tarde vengo ante su presencia para darle gracias por su palabra. Gracias porque usted siempre está dispuesto a escucharnos, Padre, a transformar nuestra vida. Gracias damos, Padre, por la disponibilidad del Padre, del Hijo, y guiados a través del Espíritu Santo. En esta hora yo oro, Padre, que la iglesia, que los que nos llamamos cristianos, siempre estemos ministrándonos conforme a su voluntad, a través de la palabra, de la oración, de todas las herramientas que usted nos ha dado, Padre. Reciba todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga y hasta pronto.